El día de hoy vamos a hablar en cuanto al libro El inversionista inteligente. Mi nombre es Juan Pablo Botero y quiero darte la bienvenida a la librería de los estrategas, una librería donde analizamos de los mejores libros, de las mejores mentes y las ponemos todas en audiolibros para que puedas escucharlas gratuitamente. Este libro que vamos a tocar hoy, El inversionista inteligente, es un libro de consejos dado por uno de los mejores y más reconocidos personajes de Wall Street. Este básicamente es el manual para toda persona que quiera dedicarse a las inversiones, de manera que las pueda entender bien, las pueda comprender y pueda sacar provecho de esto. Una de las razones por las cuales traemos este libro a la librería, aun cuando es un libro de inversiones y nosotros hablamos más de liderazgo, estrategias, administración, emprendimiento y otras cosas, es que es un libro que puede ayudar a las personas a entender qué son las inversiones, y cómo se debe jugar en ese mundo, de manera que no se dejen engañar tanto por estafadores que andan por ahí hoy en día. Este libro va a ser prácticamente para todas las personas que les gustan las inversiones, van a sacar mucho provecho de este libro y que quieran entenderlo para hacerlo de manera profesional. Si bien yo no voy a hacer eso, también encontré muy productiva las lecciones que enseña el libro porque me da un marco de pensamiento un poco más amplio para tomar mejores decisiones. Así que para cualquier persona que quiera tomar mejores decisiones, este libro también tiene unos principios muy buenos que nos pueden ayudar bastante. El autor de este libro se llama o se llamaba Benjamin Graham, que fue un inversor que vivió entre los años 1884 y 1976. Él empezó a ser un inversionista a la edad de los 30 años, en 1914. Empezó a progresar, pero de un momento a otro perdió casi todo lo que tenía en la caída económica de 1920. Sin embargo, después se levantó y creó una fortuna mucho más grande y se consideró como uno de los mejores inversionistas de su época. Y este libro básicamente cuenta las lecciones que él aprendió durante este tiempo que estaba volviendo a rehacer su fortuna. Al mismo tiempo que toma algunas de las lecciones que le hubieran ayudado a él a estar mejor preparado para la crisis económica que afrontó. Y es que este libro básicamente habla de la metodología que Warren Buffett utiliza, porque Benjamin Graham fue el mentor de Warren Buffett. Así que muchas personas entran al mundo de las inversiones y son atraídos por burbujas del mercado o por suposiciones de que en un par de meses ganarán más dinero de lo que podrían ganar en toda su vida. Sin embargo, una de las lecciones que aprendió Warren Buffett de su mentor, de Benjamin Graham, es el hecho de que a fin de que puedas ganar verdaderamente en el mercado de las inversiones, tienes que aprender una estrategia de crecimiento a largo plazo. Y también, aun cuando sea contrario a lo que muchos puedan decir, es que debe ser muy cauteloso con el riesgo. Es más, el riesgo debe evitarse lo más que se pueda. Esta es la estrategia que más funciona y que ha ayudado a que algunos con el tiempo se hagan grandes fortunas. Los inversionistas inteligentes no se apresuran, ellos se toman el tiempo de examinar el verdadero valor de una compañía a largo plazo más que la burbuja que pueda mostrar el mercado. Es cierto que a través de las inversiones se puede hacer dinero, eso es algo verdadero, pero el otro lado de la moneda que la mayoría de gente no cuentan es que también se pierde mucho dinero. De hecho, es más fácil perder que ganar. Todos escuchamos historias de grandes inversionistas como Warren Buffett o Munger o no sé, Ray Dalio, muchos que son súper buenos en el tema de las inversiones. Pero no escuchamos historias de los miles que han fracasado y que lo han perdido todo, que es en sí la gran mayoría. Sin embargo, eso no se ve a que sea un factor para desalentar a las personas. Lo que sí es una invitación a que pueda seguir las estrategias que han hecho que los que ganen dinero en las inversiones lo hagan de manera correcta. A estos son los que se consideran como inversionistas inteligentes. Un inversionista inteligente primeramente es alguien que se basa en el análisis para asegurarse unas buenas ganancias. Esto no es especulación, lo cual hace la mayoría de inversionistas actualmente. Y de hecho han existido este tipo de inversionistas por mucho tiempo. La mayoría de inversionistas de la actualidad, básicamente lo que tienen en diferente con los inversionistas inteligentes es que
ellos se basan mucho en las tendencias del mercado, las especulaciones, hacia dónde va el mercado, qué cosas están llamando más la atención. Y esas cosas a veces ciegan a los inversionistas y hacen que estos se centren en las ganancias a corto plazo, olvidándose de que el juego verdadero de las inversiones se juega a largo plazo. Las tendencias son esos, son tendencias y nada más. Y con base a ellas es muy difícil predecir el futuro, ya que cambian muy constantemente. Es como cuando uno entra a un casino y al principio nos dejan ganar para que queramos apostar más y más y al final nos van a dejar sin nada. Eso es algo muy similar a lo que experimentan los cazadores de tendencias en el mundo de la inversión. Por ejemplo, si escuchan un rumor de que una compañía va a sacar un nuevo producto y que al parecer va a ser un producto exitoso, muchos inversionistas corren a comprar acciones de esta empresa. Lo que hacen con esta compra desmedida de acciones es que se incrementa el valor de la acción, sin ni siquiera saber si el producto va a ser exitoso o no. Eso es especular. Puede que sí sea exitoso y puede que valga la pena, pero puede que no. Y puede que pierdas más de lo que pudiste haber ganado. Eso es, según Benjamin Graham, especulación. Lo que hace un inversionista exitoso es que busca comprar acciones cuando el valor de estas están por debajo del valor intrínseco de esta. O sea, un inversor inteligente solo compra acciones si cree que las márgenes de ganancia de la empresa crecerán con el tiempo. Para entender esto mejor es como cuando vamos a comprar algún artículo. Si el artículo es caro, pero sabemos que nos va a durar por muchos años, al final saldrá mejor comprar ese artículo caro una sola vez y no estar comprando una versión más barata que vamos a tener que reemplazar mucho más frecuentemente y que a lo largo del tiempo comprar esos pequeños artículos más baratos nos va a salir más caro que si hubiéramos comprado el artículo bueno en primera instancia. Y es que los inversionistas inteligentes viven por tres principios. El primer principio es analizar el crecimiento y el desarrollo que puede tener un negocio a largo plazo antes de comprar acciones. Hay muchas pistas que un inversionista puede tener en consideración para determinar este tipo de cosas. Por ejemplo, puede ver en qué industria se está moviendo la empresa y cuál es el futuro de la industria como tal. Puede también mirar los años en el pasado y ver el manejo financiero que ha tenido la empresa. Puede ver también quiénes componen del equipo de administrativos y de los directivos de esa empresa. Y en última instancia, es muy importante hacer eso porque ellos van a ser los encargados de hacer que la empresa crezca o desaparezca. También algo que pueden mirar los inversionistas es la distribución de ganancia que tiene la empresa, ya que hay algunas empresas que son muy buenas, pero que terminan siendo desangradas por sus propios dueños e inversores, porque quieren sacar ganancias rápido. Y por esa razón un inversionista inteligente no debe mirar solamente las ganancias actuales o del último trimestre, sino tratar de ver el panorama completo de la empresa y su historial financiero. De esta manera, no se estará basando tanto en especulaciones de cómo va a crecer la empresa, sino de cómo va a comportarse en el futuro, debido a los patrones que ha tenido en el pasado. El segundo principio por el cual viven los inversionistas inteligentes es que estos se cuidan mucho a sí mismos y cuidan también su capital y lo hacen diversificando sus inversiones. Todos conocemos el dicho de que no debemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Y Graham aconseja de que no importa qué tan atractiva o prometedora pueda ser esa canasta, no debemos poner todos los huevos en ella. Por ejemplo, Amazon es una empresa súper fuerte y rentable en este momento y parece que lo seguirá haciendo por mucho más. Supongamos que tienes la oportunidad de invertir en Amazon y puedes comprar todas las acciones que desees. No importa qué tan bueno pueda ser Amazon, ni qué tantas acciones puedas comprar. Según el consejo de Graham, no deberías poner todo tu capital ahí, porque lo que es hoy, mañana puede que no sea, y junto con eso se puede ir todo tu capital. Ese es el segundo principio. El tercer principio es que un inversionista inteligente no espera ganarse toda la lotería en una sola inversión. Ellos prefieren ganar de manera segura y poco a poco, algo más gradual. Algo muy interesante es que estos inversionistas no buscan ser el número uno de Wall Street, no buscan premios. Buscan primeramente satisfacer sus necesidades básicas y la de los suyos, y poco a poco se van haciendo una fortuna. Si miras esto en la vida real, Warren Buffett es un ejemplo perfecto, porque él vivió en la misma casa por muchos años, y aún cuando ya era millonario,
vivía en ese vecindario que era clase media y conducía un carro clase media. Buffett no fue como algunos inversores que ganan plata y empiezan a comprar trajes super caros, carros super caros, mansiones, empiezan a gastar y gastar y gastar, que al final terminan comiéndose las ganancias. Un inversionista inteligente cuida muy bien la forma en la que va construyendo riqueza con el tiempo. Y es que los inversores inteligentes entienden la importancia de la compra de acciones en la historia. Eso les ayuda también demasiado. Una cosa es mirar la historia de la compañía, lo cual es súper importante, pero otra cosa que es aún más importante es el hecho de que se debe mirar la historia en la cual se está viviendo actualmente el mercado. Wall Street ha tenido crisis que son repetitivas por ciertos periodos de tiempo. En otras palabras, el ciclo de crecimiento y de caída tiende a ser de alguna manera sistemático, o al menos tiende a ser un poco predecible. Por esta razón es importante para el inversionista inteligente aprender a detectar estos ciclos en el mercado, de manera que pueda entender cuándo golpear fuerte, cuándo apostar y cómo y dónde y cómo diversificar. Y también tiene que entender cómo cuidar su patrimonio cuando ya sabe que la tormenta está cerca. Si bien no se puede predecir todas y cada uno de los acontecimientos que puedan hacer variar el mercado, por ejemplo el coronavirus es algo, una bomba de esas, nadie lo veía venir. Un inversionista inteligente aprende a ver en qué momento de la historia se está actualmente. Por ejemplo, si se ve una posibilidad de invertir en una empresa y el cálculo dice que se puede o que se espera una ganancia del 5% sobre la inversión, pero la inflación en ese momento del país está en un 4%, uno debería considerar si el valor sí vale el riesgo, ya que si lo ves bien, recibir ganancias solo aportaría el 1% de la inversión que se está haciendo, o sea, se volvería algo un poco más riesgoso. Y es por esa razón que muchos inversionistas amateurs se quiebran y pierden el dinero, porque piensan que la cosa es tan sencilla como poner dinero en aquellas cosas que están siendo populares y que van a ganar inmediatamente, cuando la realidad es que la historia del mundo es de alguna manera un poco sistemática y se puede predecir. Por eso muchos amateurs caen en esas bombas, en esas burbujas y terminan perdiendo su ganancia. Por eso, un inversionista inteligente tiene que aprender a no confiar en las masas ni en el mercado como tal. Un inversionista inteligente es como si fuera un renegado, que tiene sus propias creencias y que vive por ellas, no por lo que la sociedad le quiere hacer creer. O sea, no entra en el molde del común, de lo que parece popular o de lo que parece atractivo según el mercado en esos momentos. Y creo que todos conocemos o hemos conocido a alguien que temperamentalmente es demasiado inestable o cambiante. El mercado es esa persona cambiante que es demasiado inestable. Si las cosas van bien, está haciendo un día bonito y amaneció de buen genio, el mercado parece alegre y transmite la sensación de que todo va a salir perfecto, los precios de las acciones crecen y hay una especie de optimismo en el ambiente. Pero si por el contrario está haciendo frío, el día está gris o le dio por amanecer de mala gana, el mercado puede cambiar su actitud y comportarse como alguien que es pesimista, gruñón, y puede empezar a bajar los precios, alarmar a las personas y poniendo todo entredicho, metiendo miedo. Eso también se utiliza mucho. De hecho, vuelvo y digo, el coronavirus es un ejemplo perfecto de lo que está pasando con el mercado. Por eso un inversionista inteligente actúa como alguien que tiene una excelente inteligencia emocional, como una persona madura, que es capaz de aislarse a sí mismo de la situación y entender a esa persona cambiante sin tomarse nada personal o dejarse influenciar por el estado de ánimo de esa otra persona. Por esa razón, un inversionista inteligente es capaz de ver las cosas como son y no bajo los estados de ánimo del mercado, con lo cual puede tomar mejores decisiones y no ser engañado. Y hay dos tipos de inversionistas, según nos cuenta Benjamin Graham. Están los inversionistas que juegan a la defensiva y los que juegan a la ofensiva. El autor propone que hay dos tipos de inversores, son estos. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino que es algo que tiene que ver más con la personalidad de cada persona. Por ejemplo, el primero, el que juega a la defensiva. Este tipo de persona odia el riesgo y ama la seguridad.
es alguien quizás un poco más metódico, más cuidadoso en sus inversiones. A fin de proteger el patrimonio, este tipo de inversionistas trata de diversificar lo más que pueda. El portafolio de este tipo de inversores básicamente tiende a ser más hacia los bonos que hacia las acciones. La razón de esto es que los bonos son más estables, sin embargo, dejan menor ganancia. Por tal razón, un portafolio de inversión de alguien que le guste jugar a la defensiva debería estar más o menos en una relación del 60% en bonos y el 40% en acciones, o inclusive el 70% y el 30%. Esas personas también deben buscar asesorarse de otros expertos en los campos a fin de que puedan estar seguros de dónde van a poner su capital. Los inversores que juegan a la defensiva no suelen tener tantos mercados diversificados en comparación con los inversionistas que sí juegan más a la ofensiva. Por esa razón, entre mejor estén asesorados por otros expertos, pueden hacer mejores apuestas en compañías más grandes y que han probado más estabilidad con el tiempo. Para este tipo de inversores, el mayor trabajo se debe hacer al inicio, ya que es al inicio en los que se establecen las reglas del juego por las cuales uno quiere vivir en el mundo de las inversiones. Se establece el capital que se desea invertir y el tipo de empresas y bonos a los cuales se quiere perseguir. Si esto se hace bien desde el inicio y se prueba y funcionó, básicamente lo que va a hacer después ese tipo de inversionistas es seguir y repetir la fórmula, repetir los procesos, mirando ocasionalmente para hacer quizás pequeños ajustes, pero la estrategia va a mantenerse muy similar durante todo el tiempo. Los segundos tipos de inversores son los inversores activos o los que juegan más a la ofensiva. También deben vivir por los mismos principios que los inversores que juegan a la defensiva, porque recordemos, ambos son en sí inversores inteligentes, pero también deben diversificar. Y acá es donde la estrategia cambia un poquito. Los inversores que son más activos, que juegan más a la ofensiva, tienden a tener un portafolio mucho más amplio de acciones, los cuales dejan mejores ganancias, pero a su vez también tienen un poco más de riesgo. De hecho, este tipo de inversores son aquellos que financian muchas de las startups de tecnología de nuestra época. Cuando ven algo que parece prometedor, arriesgan gran cantidad de dinero y hacen una apuesta. Puede ser algo que los haga mucho, mucho más ricos o puede ser algo que les quite una buena porción de su dinero. Si bien los inversionistas que juegan a la ofensiva les gusta este tipo de apuestas, también tienen que ser cautelosos y no se pueden olvidar de los principios que hacen que un inversionista sea un inversionista inteligente. Graham sugiere que nunca se debe invertir más del 10% del capital total que se posee en una de esas apuestas. Como dije al principio, ninguno de esos dos inversionistas es mejor que el otro, sino que son más aspectos de personalidad del inversionista, por así decirlo. Lo importante es que ambos tipos de inversores no se pueden olvidar de los principios básicos y con el tiempo van a ir mejorando su pensamiento, su conocimiento y sus habilidades. Todas las mejoras que van haciendo también vienen por parte de fracasos. Un inversionista inteligente no es alguien perfecto que siempre va a ganar, sino que es alguien cuidadoso, metódico, estratégico en la forma en la que maneja su portafolio, en la forma en la que invierte y en la forma en la que también analiza el mercado. Porque es que hay veces el mercado es simplemente demasiado cambiante como para decir que podemos ser 100% acertados. Y como dije, los inversores inteligentes no es que sean inmunes, pero sí están mejor preparados porque son muy estratégicos a la hora de jugar. Por eso es que no siempre se deben seguir las alzas y las subidas del mercado. Muchos inversionistas cuando inician de abajo no tienen el suficiente capital para vivir con sus necesidades cubiertas sin estar muy activos en el mercado o haciendo inversiones aquí y allí. Y esto hace que muchos de ellos estén demasiado pendientes del día a día y de qué dijo este presidente y si las acciones suben o bajan. Así que básicamente sus operaciones se resumen a lo que pasa en el día, más no una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, con esto del coronavirus, muchas de las acciones de muchas empresas chinas bajaron grandemente. Uno podría decir, bueno, aquí está pasando algo y mucha gente vendió. Pero los chinos aprovecharon esa bajada del mercado y compraron más acciones
de sus propias empresas. ¿Para qué? Para tener más poder, porque ellos saben que esto va a ser pasajero y que con el tiempo pueden inclusive ganar mucho más. Pero los que viven del día a día dicen, no, las acciones están bajando, tengo que vender ya, porque si no voy a perder. Entonces se les olvida a largo plazo y por eso es que el trading puede ser tan difícil para algunos. Un inversionista para ser exitoso debe entender el principio de comprar cuando las acciones estén por debajo y vender más alto de lo que compró las acciones. Yo creo que todos podemos entender esto fácilmente. Pero se debe tener en cuenta el hecho de que la estrategia a largo plazo no puede verse nublada por la de corto plazo. En especial esto pasa mucho con las burbujas y con las alzas de precios de acciones que en realidad no los valen, no valen el dinero o el valor que se pide por ellas. Por ejemplo, esto ha mostrado que muchas veces grandes caídas en el sector de los bienes raíces ocurren cuando el mercado empieza a crecer y los precios poco a poco se van inflando hasta que el valor real de una casa o de un terreno puede llegar a costar mucho, mucho, mucho más de lo que en verdad sería su valor real. Cuando esto pasa, es cuando se crece hasta cierto punto que el mercado se vuelve insostenible y cae. Y ahí es cuando muchas personas pierden sus ganancias. Y básicamente esto pasa por no seguir los principios que guían a los inversores inteligentes, por no analizar bien los factores históricos en los que se está moviendo el mercado, los cuales son necesarios para poder entender bien cómo está funcionando y poder no hacer especulaciones, sino apuestas basadas en datos. Algo que Graham recalca mucho en el libro es que necesitas experiencia. No basta solo con leer este libro y ya, y decir, listo, ya soy un inversionista inteligente, sino que necesitas experiencia, necesitas aprender. Muchos inversores quieren aprender todas las grandes lecciones que han llevado a otros quizás décadas por aprender. Si bien uno puede aprender lecciones como las que este autor está compartiendo y recomienda, él dice que al menos la persona debe tener un año de experiencia trabajando para alguien o en cuentas de simulación, a fin de que pueda aprender bien de qué se trata el mundo de las inversiones. Muchos son los que entran buscando ganar dinero sin hacer un mayor esfuerzo o sin ni siquiera pagar el precio de aprender bien las dinámicas del mercado. Por esa razón, Graham sugiere que al menos te des un año como un aprendiz, a fin de que no pongas falsas expectativas y aprendas lo que debes aprender antes de poder jugar en la vida real. Muchas personas son engañadas por esto, seamos sinceros. Muchos hoy en día aparecen en redes sociales mostrando un fajo de billetes, se toman una foto y dicen, si quieres plata, escríbeme. Y básicamente lo que te venden es un curso de trading prometiéndote que en una semana vas a hacer mucha plata. Esto es falso. Esto es falso. Porque Graham mismo, uno de los mejores inversionistas de Wall Street, él dice, no se dejen engañar por eso, no se dejen llevar por eso. Tengan al menos un año de experiencia para que aprendan y para que se den cuenta de verdad qué es el mundo de las inversiones y qué no es. Pero como muchas personas quieren dinero rápido, nunca aprenden a ser buenos inversores y de hecho terminan perdiendo su plata. Al final, no importa tanto si eres un inversionista que juega a la defensiva o si juega a la ofensiva. Lo importante es que puedas vivir por los principios que guían a los inversores inteligentes. Esto es no poner en riesgo el largo plazo por el corto plazo, analizar bien en dónde se hacen las inversiones, analizar el momento de la historia en la que se está viviendo y en el que se van a hacer esas inversiones. Hay que diversificar y cuidar el portafolio al mismo tiempo que se busca que éste crezca. Y por último, no dejarse llevar por las corrientes, sino ser estratégicos en las inversiones que se hacen. Estos principios son aplicados primeramente por inversores, pero también cada emprendedor puede aprender de ellos a la hora de cuidar su propio patrimonio, su propia empresa y ser estratégico a la hora de hacerla crecer. Así que espero hayas disfrutado este libro. Si te gustó el resumen del inversionista inteligente, dale like al video, compártelo con un amigo que se pueda beneficiar de sus principios. Nuevamente, hice este libro porque veo que muchas personas son engañadas por falsas nociones de trading. No digo que el trading sea malo, no digo que no dé plata. Simplemente digo que a veces no es tan fácil como algunos lo quieren hacer pensar.
simplemente para que les pagues una mensualidad y ellos ganen dinero por esas mensualidades que cobran. Si quieres ser un inversionista, adelante. Conozco amigos y conocidos que lo hacen y lo hacen muy bien y les va bien. Pero también conozco a muchos aficionados que quieren plata y terminan perdiendo más. Así que ayúdanos a regar la palabra con tus amigos para que más emprendedores también dejen de ser aficionados y se vuelvan verdaderos estrategas, estrategas de los negocios, estrategas del liderazgo y puedan mejorar su vida de verdad. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los resúmenes que subimos cada semana a la librería del estratega, porque esos son los libros que consideramos que tienen que estar en el estante de todo estratega. Así que nos vemos, estratega.